Buenos días compañeros, buenos días profesor. Mi nombre es Ruth Ferreiros y el propósito de este video es hablar acerca de la reforma agraria y sus consecuencias a nivel político, económico y social. Primero hay que decir que la reforma agraria supuso que se expropiaron 9 millones de hectáreas de tierras agrícolas a los hacendados y se redistribuyeron a 370.000 familias de agricultores. Esto a nivel macro. A nivel micro podemos hablar, por ejemplo, de una localidad, de Yanchu, Cusco. Como dice la antropóloga Ingrid Hall, expropiadas las haciendas, la reforma agraria de 1969 permitió el replanteamiento de la estructura agraria local y la del país entero. Al expropiar a los hacendados, la reforma atribuía las tierras a quienes la trabajaban, o sea, los trabajadores o peones de la hacienda. Sin embargo, la administración recayó en cooperativas y asociaciones dirigidas por algún tecnócrata que designaba el Estado. Esto trajo muchas pérdidas, además de una serie de consecuencias negativas, como que los agricultores no podían disponer de esas tierras para venderlas. En resumen, se puede decir que las asociaciones y cooperativas fueron un total fracaso. Como se cita de Antonio Zapata, cada campesino se hizo dueño de una pequeña chacrita y desapareció la economía de escala, indispensable para una operación moderna y económicamente viable. Como consecuencia vino el fracaso económico, el campo dejó de crecer, descendió la rentabilidad agraria y la producción de alimentos retrocedió. Como vemos en la figura, aunque para 1979 hubo un ligero incremento de las ganancias, los demás años fueron pérdidas. Por eso, puedo estar en condición de establecer mi opinión. Mi opinión al respecto es que la reforma agraria no fue beneficiosa en sentido económico, más bien todo lo contrario, fue muy perjudicial, pero tuvo algún beneficio en sentido social y político que pasaré a explicar. Primero, en lo económico. Las estadísticas muestran los efectos nocivos de la reforma agraria en sentido económico. Por ejemplo, la canasta básica, que para 1971 suponía 27 horas de trabajo, para 1985 ya equivalía a 89 horas de trabajo. De hecho, costó 30 años volver al Producto Bruto Interno del año 1968. Las consecuencias negativas en sentido económico son muchas. Una de ellas es la que vemos en la diapositiva, cómo se generaron altos y sostenidos déficits fiscales. Pero tenemos que la ineficiencia de la administración de las asociaciones y cooperativas trajo la parcelación de las tierras y con ella la disminución de la productividad. Además, también se eliminó el mercado de tierras, se descapitalizó el campo, se disminuyó la inversión en nuevas tecnologías, hubo un exceso de minifundismo y con ello se perdió la economía de escala. Y la desconfianza entre los inversionistas trajo también la retirada de muchos de ellos, aumento del gasto público, inflación, devaluación, es decir, saldo negativo en sentido económico. Ahora en lo social. Voy a citar a Antonio Zapata, quien dijo que la reforma agraria liberó al campesinado de las ataduras serviles y amplió la ciudadanía peruana, integrando al país más que ningún otro gobierno. Y con eso estoy de acuerdo, ya que la reforma agraria, en mi opinión, era inevitable. De no hacerlo, se hubiera desatado una guerra civil en la lucha de los agricultores por obtener justicia. De la misma manera, en lo político, cito a Antonio Zapata, quien dijo que el campesinado había adquirido ciudadanía, disponía de derechos políticos y avanzaba en su integración a la nación. Gracias a ello, Sendero Luminoso no logró incendiar completamente la pradera campesina.
Si se hubiera dado el caso contrario, aún estaríamos intentando apagar los Andes. Y en esto también coincido con Antonio Zapata, ya que en el Perú paralelamente se estaba gestando este movimiento terrorista llamado Sendero Luminoso. Y realmente hubiera sido desastroso que hubiera encontrado apoyo en el campesinado para sus fines. Por eso, como conclusiones y recomendaciones, puedo afirmar lo siguiente. Primero, que la reforma agraria fue totalmente perjudicial y nociva en sentido económico, que tuvo algún beneficio en sentido social y político. En lo económico, que bajaron todos los índices de bienestar. Por ejemplo, se redujo la canasta básica, se aumentó la pobreza, la inflación, la recesión, el desempleo, se redujo el Producto Bruto Interno, incrementó el déficit fiscal, hubo retroceso tecnológico, como hemos visto. En lo social, se aplacó los movimientos reivindicatorios de los agricultores. En lo político, se impidió que Sendero Luminoso hubiera encontrado apoyo en los agricultores. Las recomendaciones. Una, que se debe hacer un trabajo integral para realmente garantizar la igualdad de todos los grupos y sectores en nuestro país. De hecho, debe entenderse como todos los grupos étnicos, religiosos, de orientación sexual, etc. En segundo lugar, hemos visto que la política de precios controlados no sirve y trae muchas consecuencias negativas en sentido económico. Y en tercer lugar, se advierte contra el uso de administración asociativa o de cooperativa, administración colectiva o administración por el Estado de bienes particulares. Si en algún momento se deseara adjudicar una tierra o una propiedad a un particular o a un grupo de particulares, entonces esta debería ir acompañada por capacitación para que se pueda realizar una autogestión y no depender de una administración de terceros. Muchas gracias, eso es todo.